bola B, en la bola con centro en cero de radio R, ¿sí? Y se tiene, ¿sí? Y se tiene que la késima derivada, ¿sí? De z, ¿sí? La késima derivada de z es igual a la suma desde n igual a k hasta infinito de n por n menos 1 por n menos 2, y así me voy hasta n menos k menos 1 por an z la menos z0 n menos k. O sea, si yo derivo muchas veces la función f, va a bajar la potencia n, luego como es n menos 1, va a bajar n menos 1, me va a quedar n menos 2, va a bajar n menos 2, y así me voy, ¿no? Hasta, o sea, es un producto infinito, ajá, desde n por n menos 1 hasta n menos k menos 1 por an por z menos z0, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, aquí, muchachas, la pregunta es quién es an, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí y... Ok. Sí, entonces, con y an igual a qué? An es la función, la enésima derivada, ¿sí? O sea, cuando k es igual a n, ¿sí? Aquí tengo n menos n es 0, z menos z0 ahora 0 me da 1, ¿sí? Entonces me quedaría n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4. Entonces, si yo junto todo este producto, ¿qué me da? O sea, si yo junto a n por n menos 1, por n menos 2, por o sea que es igual. Ok, ajá. Entonces, la serie de potencia, ¿sí? La serie de potencia, o sea, la serie de potencia de f de z es igual a la suma desde n igual con 0 a infinito de an, pero esta n, ¿quién es? Es f, ¿sí? F, la enésima derivada de f, evaluada en z0 sobre n factorial por z menos z0 a la n, ¿sí? Entonces, ¿esta serie cuál es? La serie de Taylor, ¿sí? La famosa serie de Taylor, ¿sí? Para encontrar la serie de Taylor hay que derivar n veces la función, evaluarla en el punto específico donde me pidan, ¿sí? Y multiplicarla por z menos z0 a la n, ¿sí? Así tenemos la serie de Taylor. Entonces, esta propiedad de que pueda escribir la función con una serie de potencias me da holomorfía, ¿no? ¿Sí? O sea, la holomorfía ya me la entregaba
cuando cumplía con la condición de Cauchy-Riemann, ¿no? ¿Sí? Una función es holomorfa si cumple con la condición de Cauchy-Riemann, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero otra propiedad que me entrega holomorfía es que pueda escribir mi función como una serie de potencias, ¿sí? Como una serie de potencias. Ahora, lo que falta es dar otra equivalencia, ¿sí? Dar otro resultado que me entrega que la función la puedo escribir como serie de potencias, ¿sí? ¿Cuál es esa? Se llama analiticidad, ¿sí? O sea, cuando una función es analítica, ¿sí? Cuando una función es analítica. ¿Cuándo tiene límite? Fíjense, ¿mandé? Una función es analítica cuando cuando existe un límite, ¿no? No, la función ahorita va a ser analítica si la puedo escribir como serie de potencias. O sea, porque la holomorfía está contenida en la analiticidad, ¿sí? Analítica significa que la puedo escribir como serie de potencias. Por eso voy a dar la definición ahorita. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, sea omega un subconjunto de los complejos, ¿sí? Abierto. ¿Sí? Abierto. F, una función que manda de omega a los complejos, ¿sí? Esta función se llama analítica, ¿sí? Analítica, se la voy a subrayar, analítica, en omega, si para cada z0 omega, ¿sí? Existe una r mayor que 0, ¿sí? Tal que f de z lo pueda escribir como serie de potencias. ¿Sí? Para toda z, ¿sí? Vamos a poner aquí para toda z en la bola abierta de radio R en el centro en Z0, contenida en omega, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta cualidad de que la f es analítica, significa que f pertenece al conjunto de las funciones analíticas en omega, ¿sí? Entonces, con esta definición y con este teorema que acabamos de enunciar, con este teorema y el corolario de definición que acabamos de dar, una función analítica, ¿sí? Cuando yo diga que una función es analítica, es equivalente a decir que es holomorfa, ¿sí? ¿Sí, Brenda? ¿Sí, María? Entonces, una función se dice analítica, ¿sí? Bueno, una función se dice holomorfa si es derivable, ¿no? ¿Sí? Y ya lo pruebas con condiciones de Cauchy-Riemann. Pero también yo puedo probar holomorfía, ¿sí? Si yo puedo representar mi función como una serie de potencias. Entonces ahí está otra propiedad. Pero ahora con esta definición que acabamos de decir, ¿sí? Que una función holomorfa significa que es analítica. ¿Y qué significa que sea analítica?
si para cada punto Z0 existe una R ¿Le bajan? mayor que 0, tal que f de z la puedo representar por series de potencias. ¿Sí? Es como que todos están caminados, ¿no? son equivalentes, son implicaciones directas, ¿no? Holomorfía derivable, implica desarrollo de serie de potencias dentro de una vecindad. La vecindad es esta, es la B. ¿Sí? Entonces, una función es derivable, es holomorfa o es analítica, si existe esa R mayor que 0, tal que la puedo representar por series de potencia. ¿Sí? ¿Sí, imitas? Sí, pero... Entonces, esta serie se llama la serie de Taylor. ¿Sí? Es la famosa serie de Taylor. Es una de las series importantes, ¿no? de la teoría del cálculo, tanto cálculo real como cálculo multivariable, como el cálculo complejo, ¿sí? Como cálculo diferencial complejo o análisis complejo, ¿sí? Entonces, les voy a decir cómo obtener una serie de Taylor, ¿sí? Aprovechando ahorita el viaje, ¿sí? Sí, ¿Cómo ves, Brenda? Interesante. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo les pusiera f de z igual al seno de z, ¿sí? Entonces, hallar su serie de Taylor. En algún Z0, ¿no? Sí, en algún Z0. De hecho, vamos a suponer que este Z0 es el origen. ¿Sí? Hallar su serie de Taylor en Z0. En Z0. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera probar la definición del límite aquí, por ejemplo, el límite, bueno, el límite no. Si yo quisiera probar la condición de Cauchy-Riemann de esta función, ¿la cumplirá o no la cumplirá? Yo digo que ¿La sí. cumplirá o no la cumplirá, Brenda? ¿Sí? Entonces yo tengo f de x más, f de x, y igual al seno de x más y, ¿no? ¿Sí? O sea, tendría que probar esta propiedad, ¿no? O sea, tengo el seno de la suma de dos elementos, ¿no? ¿Sí? Incluso yo podría probar o sea, desde la forma exponencial, ¿no? O sea, f de z igual al seno de z, ¿sí? Esto es igual a la exponencial de z menos la exponencial de menos z sobre 2i, ¿no? ¿Sí? Es la forma... Ay, güey, se me cayó el lápiz. La forma exponencial del seno, ¿no? ¿Sí?
El de abajo es un 2i, sí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, sí. Pues en ahí al revés. Fue como factorial, ¿no? Sí. Yo le echo ganitas. No. Ahí está, ¿no? Sí, entonces, mi función es una... La función solo la puedo representar de esa forma, ¿no? Sí. Ahí está. No estoy hablando. Teléfono. De hecho, aquí sí. Aquí menos sí, ¿no? Oh, es cierto. Entonces, si yo evalúo, ¿sí? Si yo evalúo el seno, bueno, la z, la evalúo con x, y, y le aplico la derivada con respecto a x de u, luego con respecto a y así masivo, yo podría encontrar o podría yo definir si es si cumple con las condiciones de Kuhn, ¿sí? Entonces se los dejo a ustedes, ¿sí? Que hagan esa prueba con el seno, ¿sí? O sea, esto es igual a e a la i x más y menos e a la menos i x menos y x más y, ¿no? ¿Sí? Sobre 2. ¿Sí? Y verificar qué pasa, ¿no? Con esta, bueno, con esta forma, así como está, separarla en la forma ux, y más y v x, y, ¿no? Sí, esta expresión separarla en estas dos formas, ¿sí? Bueno, entonces, se las dejo a ustedes, ¿sí? Entonces suponemos que, bueno, sí la cumple, ¿no? Sí cumple la propiedad de Cauchy-Riemann, sí, con un teorema. Entonces, fíjense, yo quiero buscar la serie de Taylor en este punto, ¿sí? En este punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es la serie de Taylor. La serie de Taylor, ¿qué me dice? Tengo f de z igual a la suma de an, z menos z0 a la n, ¿no? Desde n igual con 0 hasta infinito. En este caso, nuestro z0, ¿quién es? El origen, ¿no? Entonces solamente es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de an por z a la n, ¿no? ¿Sí? Aquí lo importante es encontrar esta an. Esta an es igual a la enésima derivada, ¿sí? Con respecto a n factorial de f evaluado en z0, o sea, en 0, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir, encuentren la serie de Taylor truncada en el origen, ¿sí? O sea, ¿qué tal si a mí se me antoja hacer la serie de Taylor cuando n es igual, para n igual a 3, ¿sí? N igual a 3, la serie es infinita, ¿no? Pero si yo la trunco, ¿no? Trunco en 3, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar f en z0, ¿sí? Primero es encontrar f en z0, que sería la cero derivada, ¿no? ¿Sí? La cero derivada, o sea, esta serie para n igual a 3 sería a0 de z0 más a1 por z1 más a2 por z2 a fuerza más, ¿quién falta?
A3 por Z3. Z3. ¿Sí? Ahí está. Sí, usted. Entonces, A0, lo voy a poner aquí más claro. A0 es igual a la 0 derivada evaluada en Z0 sobre 0 factorial, ¿sí? Pero 0 factorial es 1, ¿no? Y la 0 derivada de una función, pues es la función misma, ¿no? F en Z0. Entonces sería el seno evaluado en Z0, ¿sí? Pero Z0, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Entonces el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Ahora quiero mi A1. A1 es la primera derivada evaluada en 0 de 1 factorial. 1 factorial es 1 otra vez, ¿no? Entonces tenemos la derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Es el coseno, ¿no? Ajá. Coseno de 0. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. 1. ¿Sí? Ahí está. Ahora A2. A2 es la segunda derivada evaluada en 0 con 2 factorial. ¿Sí? Sería la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Ya menos seno evaluado en 0 de 2, porque 2 factorial es 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da aquí? Seno de 0 es 0 y 0 entre 2 es 0. 0. Ahí está. Indetermina, ok. Luego A3. No. A3 es la derivada del seno. Bueno, la derivada del menos seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues el coseno, ¿no? Entonces sería menos coseno. Menos coseno. Evaluado en 0 de 3 factorial. ¿Sí? En este caso el coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces tendríamos menos 1 sobre 3 factorial. ¿Sí? 1 sobre 3 factorial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría mi serie de Taylor? A0, ¿cuánto vale? 0. Vale 0, ¿no? Entonces, ese término se va. No existe, ¿no? Entonces tengo el término A1, pero el término A1, ¿quién es? 1. Es 1, ¿no? Es 1 por Z. ¿Sí? O sea, Z, ¿no? Z solito. Me queda Z. Ajá. Más A2. Pero A2, ¿cuánto vale? 0. Este término se va. ¿Qué me queda? Menos 1/3. Bueno, 1 sobre 3 factorial. Por ¿quién? Z cúbico. ¿Sí? Quiere decir que la serie de Taylor del seno de Z en 3 términos, o sea, en n igual a 3, es solamente Z menos 1/3 factorial, 1 sobre 3 factorial, por Z cúbica. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí, muchachas? ¿Qué pasa si yo quiero el término A4? Se saca la cuarta La derivada derivada. del coseno. La cuarta derivada, que sería la derivada del coseno hasta que está aquí, ¿no? La derivada del coseno es menos seno, pero por este menos me sale más seno, ¿no? Más seno de 0 sobre 4 factorial, pero el seno de 0 es 0, ¿no? Entonces me queda 0. Entonces, no hay término cuarto. Pero cuando tengo A5, la derivada del seno es el coseno, ¿no? De 0 sobre 5 factorial, que sería 1 sobre 5 factorial, ¿no? Coseno de 0 es 1 sobre 5 factorial. Entonces me quedaría más
1 sobre 5 factorial por z a la quinta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, el signo se va alternando. Se va alternando. Tenemos más, menos, más. Aquí sería menos, más, menos, más, menos. Entonces, para poder generalizar esta fórmula, ¿qué tendríamos? O sea, y podemos ver que solamente acepta términos impares, ¿no? O sea, 1, 3, 5, puros términos impares. Por lo tanto, ¿cuál es, cómo generalizaríamos la fórmula? Entonces sería, como es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, esto sería menos 1, menos 1. Y se dan cuenta la potencia, ¿sí? La potencia es par, menos 1, o sea, serán potencias pares menos 1, o sea, porque es 1, 3, 5, entonces sería menos 1 a la n menos 1 por z, ¿sí? Por z, esta z que está aquí, a la 2 n menos 1, ¿sí? Sobre 2n menos 1 factorial. ¿Sí? El 2n a la menos 1 es porque 2n menos 1. Porque es impar. Ok. ¿Sí? Es impar. ¿Sí? Son potencias impares. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si n es igual a 3, bueno, dependiendo cómo vaya yo haciendo la serie, va alternando el signo, ¿sí? El signo se va alternando, ¿sí? Es más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Entonces, esta sería la generalización de la serie, ¿no? ¿Sí? La generalización de la serie. Lógicamente aquí la pregunta es, ¿cuál sería el radio de convergencia, no? ¿Cuál es el radio de convergencia de esta serie? O sea, el seno de z es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por z a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. ¿Sí? Pues, ¿cuál sería el radio de convergencia de esta serie? ¿Cero? No. Ay, no sé. Tengo una duda. ¿Cómo calculamos el radio de convergencia? Con el, ¿cómo se llama? Con el teorema de Cauchy-Hadamard que les di la vez pasada. Okay. Esta serie, la serie que está aquí, la serie de la radio de convergencia lo podemos encontrar con no quiero saber. el teorema de Cauchy-Hadamard. ¿Cómo lo encontramos? Pues es el límite, acuérdense que es con el límite supremo, ¿no? Sí, es el límite supremo. Acuérdense que lo encontrábamos con la rho, ¿no? Con la rho, esta rho de aquí, que era el límite supremo, la raíz de menos 1 a la n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. ¿Sí? Es con esa menos 1 al n menos 1 2 al n menos 1 con ese límite, ¿no? ¿Sí?
expone ese límite. Entonces, hay que ver cómo se comporta este límite de aquí. Bueno, es el valor absoluto, ¿no? Es la raíz enésima del valor absoluto, ¿no? Entonces hay que ver cómo se comporta ese límite supremo, ¿sí? La respuesta es que el radio de convergencia es infinito, ¿no? Si el radio de convergencia es infinito, la función seno y el coseno, su radio de convergencia siempre va a ser infinito, ¿no? Siempre es infinito. Ajá. El radio de convergencia de la función seno siempre es infinito. Igual la función exponencial, su radio de convergencia siempre es infinito. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otro método para encontrar el radio de convergencia, es con el método del cociente, ¿no? Ajá. El método del cociente es era haciendo el límite del valor absoluto del término an más 1 sobre el valor absoluto del término an, ¿no? Sí. O sea, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? También con eso podemos encontrar el radio de convergencia de mi serie. Sí, mi serie también lo podemos encontrar. Cuando tiende a infinito de ¿Qué otra cosa? menos 1, cuando hay más 1. Ya, ¿no? La serie de Taylor de mi función seno va a tener esa estructura, ¿sí? La tenemos así porque la función es derivable. Esto es probando con la condición de Cauchy-Riemann, ¿sí? O si no, con la condición del límite, ¿sí? O sea, es el límite del seno de z menos el seno de z0 sobre z menos z0, ¿no? ¿Sí? Esto cuando z tiende a z0, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este límite existe, ¿no? O sea, cuando z tiende a z0, ¿sí? Esta z tiende a 0, se va haciendo más pequeña, ¿sí? Y el seno de z tiende, o la distancia entre el seno de z, o sea, aquí la onda es de que lo de las series de potencia, este límite va a existir porque la distancia, si la distancia entre z menos z0 es menor que un número delta, no ¿sí? sé qué es Delta se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, ¿sí? De hecho, z0 es 0, ¿no? O sea, el valor absoluto de z es menor que delta, o sea, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. La distancia entre el seno de z menos 0 es menor que epsilon. O sea, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. No, ¿sí? ya me perdí. O sea, no hay ninguna discontinuidad aquí en este límite, ¿sí? No hay ningún punto singular. Cuando z tiende a z0, o sea que la distancia entre z y el origen se va haciendo más pequeña, el seno de z se va acercando más al 0, ¿sí? Y lo podemos ver gráficamente, ¿no? O sea, aquí está el seno. Y si yo tengo una vecindad muy pequeña aquí, ¿sí? Cuando esta vecindad se va haciendo más pequeña, la curva va tendiendo cada vez ¿a dónde? A 0. A 0. Este límite existe. Ya sabemos que la función es holomorfa en cualquier vecindad que contenga z0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como esa función tiene derivada, la derivada existe, o sea,
menos el coseno, Ese es otra. pues puedo hacer libremente a la serie de Taylor, ¿sí? La puedo hacer libremente, ¿sí? Calculando sus coeficientes, que los coeficientes los calculo con las derivadas, ¿no? La derivada de f. Ya me perdí. Lo calculo con sus coeficientes, evaluándolos en el punto Z0, ¿sí? Que es un punto, es el punto crítico, ¿sí? Entonces, yo les digo que si pueden probar con Cauchy-Riemann, si pueden probar esta, que se cumple para esta función seno, o sea, expresándolo de esta forma. Ajá. Y la otra es, si pueden calcular este cociente. ¿Sí, muchachas? Me perdí en lo último que hizo. ¿Cuál? En lo del límite de z cuando tiende a z0, de seno de z menos seno de z0 sobre z menos z0. Ajá. Es que hay que probar que el límite del seno de z menos el seno de z0 sobre z menos z0 cuando z tiende a z0. ¿Sí? Entonces, aquí lógicamente, si z0 es 0, en este caso z0 fue 0, sería el límite del seno de z sobre z, ¿no? Eso es cuando z tiende a 0. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer aquí la definición del límite, ¿no? ¿Sí? La definición del límite, ¿qué me dice? O sea, lógicamente aquí, si yo evalúo z en 0, pues esta cociente se determina, ¿no? Este cociente se determina. Entonces, habría que hacer una suposición de que existe el límite. El límite es L. Entonces habría que hacer lo que hacíamos antes, ¿no? El valor absoluto del seno de z sobre z menos L, ¿sí? Esto es menor que epsilon, o sea, para todo epsilon mayor que 0, existe una delta. ¿Sí se acuerdan de esa definición? Una delta mayor que 0, tal que la distancia entre de z menos z0, en este caso es 0, o sea, la distancia por valor absoluto de z es menor que delta. ¿Sí? O sea, sabemos que el valor absoluto de z es menor que delta. Entonces, si yo sé esto, si yo sé esta condición, ¿sí? Entonces voy a tener el valor absoluto del seno de z menos L, ¿sí? Esto es igual al factor común de z, ¿no? Entonces tendría el seno de z menos L por z, ¿sí? O sea, tendríamos algo así. Y esto es igual al seno de quién? Es el seno de z menos L por z sobre el valor absoluto de z. ¿Sí? Pero sabemos que si el valor absoluto de z es menor que epsilon, ¿sí? Esto de aquí es menor, tendríamos que calcular aquí es que aquí, a ver, es que tengo esto de aquí, esto de aquí es esto. Oye, Carlos. Esto.
¿Crees que puedes dejar pasar al chico que estaba con nosotros la vez pasada? Ah, ya. Por favor. Gracias. Gracias. Y bueno, Perdón, chavo. No, no se preocupe. Sí. Gracias. Sí, sí. Sí, de hecho está... no, ya me perdí. es epsilon sobre... aquí el valor absoluto de Z. Z. Es menor que delta, ¿no? Entonces aquí sería epsilon sobre delta. Entonces aquí habría que calcular qué valor de delta necesitamos, ¿sí? ¿Qué valor de delta necesitamos para que se cumpla esta condición? ¿Sí? De hecho, esto se ve, por ejemplo, gráficamente, lo que les quería, lo que hemos visto, o lo que no viste, María. Si lo vemos gráficamente, el seno hace esto. No me llamo María. Te voy a dar sus apes. Entonces aquí lo que se está calculando es que a ver. Buenas noches. Te toca hacer examen primero a ti que a mí. Eso creo. No, me toca primero a mí. Ahí me ayudas. A ver, espera tantito, ¿no? ¿Vale? Estoy pensando. Sí. Que no me llamo María. Ay. Ay. Ufas, trufas. Ah, ya. Ya vi. Voy a borrar todo esto. De todas maneras, esto es muy pragmático. Es como que muy primitivo. Ya se apliqué la regla de los 4 pasos, ¿no? La regla de los 4 pasos, por ejemplo, aquí esta ¿Cuál de los Z 4 dice que pasos? tiende a Z0. Está bien difícil. La puedo ver Yo necesito hacer como 10. por ejemplo, esta Z menos Z0
llamar H, ¿sí? Le voy a llamar H. Entonces, si yo le llamo H, ¿sí? Yo le llamo H, ¿qué pasa? O sea, sí. O sea, puede saltarse esos pasos. Ah, bueno, como quiera. Ah. A ver, aquí en este límite, este Z0 lo paso para acá, ¿ah? Y le voy a llamar el límite cuando H tiende a 0, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que Z menos Z0 es H, ¿sí? Aquí yo tengo el cociente de H, ¿sí? Cociente de H. Acá arriba sería el seno, Sí, el seno de Z0 más H, ¿sí? Menos el seno de Z0, ¿no? Sí, yo tengo esta expresión. Entonces, si yo le aplico aquí, por ejemplo, hay una propiedad de la suma de ángulos en un seno, o sea, el seno de Z0 más H, aquí es igual, por propiedades trigonométricas. Es el seno de Z0 por el coseno de H más coseno de Z0 por el seno de H, ¿no? ¿Sí? O sea, el seno de una suma de ángulos me da esto, ¿no? Seno de Z0 más coseno de H más coseno de Z0 por el seno de H. ¿Sí? Pues tengo esa propiedad, ¿sí? Esa identidad trigonométrica. Entonces, si yo la sustituyo aquí arriba, ¿qué tenemos? Tenemos el límite del seno de Z0 por el coseno de H más el coseno de Z0, el seno de H, menos el seno
de Z0, ¿sí? Esto sobre, Sí, todo sobre H, ¿no? sí. Cuando H tiende a 0, ¿sí? Cuando H tiende a 0. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, aquí tengo seno de Z0, seno de H, menos seno de Z0, o sea, este término y ese término, los voy a agrupar y voy a Ya. factorizar el seno. ¿Sí? Entonces tengo el límite del seno de Z0 por el coseno de H menos 1 sobre H, ¿no? ¿Sí? Sobre H. O sea, es el seno de Z0 coseno de H menos el seno de H, factorizo el seno y tengo este producto, ¿no? ¿Sí? Más que el coseno de Z0 por el seno de H, ¿sí? Sobre H, ¿sí? Es cuando H tiende a 0. ¿Sí? Entonces, hay una propiedad de los límites, ¿sí? Hay una propiedad de dos límites importantes, ¿ajá? Que es que el límite de coseno de H menos 1 sobre H cuando H tiende a 0 es ¿quién? Es el coseno de 0 menos 1 sobre H. Ajá. El coseno de 0, ¿quién es? Es 1, ¿no? Ajá. Y 1 menos 1 0. es como si tuviéramos 0 por 1 sobre H. Ajá. Entonces, este 0 por 1 sobre H, ¿qué me da? 0. Me da 0, ¿no? Sí. ¿Sí? Y el límite del seno de H sobre H, cuando H tiende a 0, es igual a ¿quién? Cuando el seno es igual, cuando el seno de H lo evalúo en 0, ¿qué me da? Me da 0, ¿no? 0. Sobre 1 sobre H. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? A ver, este no es. Bueno, aquí tengo el seno de H sobre H. Entonces, cuando H tiende a 0, ¿sí? Cuando H tiende a 0, ¿se acuerdan de la regla del L'Hopital? Se deriva arriba y se deriva abajo. Ajá. Sí que llevamos arriba y abajo son por aproximaciones. La derivada del seno es el coseno, ¿no? El coseno y la derivada de H es 1, ¿no? ¿Sí? Entonces sería el coseno de 0 me da 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Quiere decir que esta límite que tenemos aquí, cuando H tiende a 0, ¿qué pasa? Que esto se va, que esto se elimina, es 0. ¿Y esto qué me queda? El coseno de Z0. Ajá. ¿Sí? Entonces el límite existe, ¿no? ¿Quién es el límite? Pues la derivada del seno, ¿no? La derivada del seno es igual a ¿quién? Al coseno. Al coseno. ¿Sí? Pues sí existe. El límite existe. Y es el coseno de Z0. ¿Sí? Cuando evalúo Z0, que es el origen, ¿qué pasa? Pues el coseno de 0 me da 1, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Entonces, el límite existe, es el coseno de Z0, por lo tanto, f de Z igual al seno de Z es derivable. ¿Sí? En Z0. ¿Sí?
¿sí? Entonces, como existe, quiere decir que f de z es derivable, ¿no? Otra forma de probarlo es descomponiendo el seno como complejos y aplicando la ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? Ellos también lo pueden hacer, y probar que es holomorfa o derivable en ese punto, ¿sí? Y como es derivable o holomorfa, pudimos descomponer f de z en una serie de potencias, ¿sí? Y la serie de potencias fue esta que calculamos, ¿sí? Entonces, ahí se calcula la serie de Taylor de una función, ¿sí? Calculando sus derivadas, evaluándolo en el punto crítico que te dan, ¿sí? Y agrupándolo en una suma, ¿sí? ¿Sí, muchachas? ¿Muchachos? Mañana voy a hacer otros 2 ejemplos más de la serie de Taylor, si quieren, o si lo desean. Sí, por favor. ¿Sí? De hecho, quería ver si me podría ayudar mañana con unos ejercicios de la guía en los que tengo dudas. ¿Crees que se pueda? Sí, sí. Vale, muchas gracias. Sí, muchachos. Entonces, disculpen, ando todavía dopado. No me voy a dopar para poder dormir. Pero sí, luego se me van las palabras, ¿no? ¿Sí? ok. Entonces mañana con más calma tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo que como problema del compañero. Y ya continuamos con las series de Laurent. Sí, Okay. series de Laurent. Vale, profe. Okay. Vale. Hola, muchachas. Hola, muchachos. Bye. Nos vemos mañana. Gracias. Ahora qué pasillón. Espero lo hayan entendido porque yo no entendí nada. Pues no.